Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias. Has sido bueno y misericordioso. Señor, nos reunimos en esta tarde también, Padre, para alabarte. Pero de la misma forma, Señor, a recibir tu palabra. Te rogamos que hables a nuestro corazón, que, Señor, lo que el Espíritu Santo ha determinado que sea predicado, Señor, rogamos que sea escuchado. Rogamos que sea puesto en práctica, sea obedecido, Señor. Y que al comprender tu palabra, nuestra conducta sea grata, Señor. Sea de un auténtico, de un genuino creyente en ti, Señor, para que podamos dar testimonio, mi Dios, a través de nuestro testimonio y también de nuestras palabras. Así que te damos las gracias porque nos concedes la oportunidad de juntos recibir tu palabra en esta tarde también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Pablo sigue hablando. Recordemos, hermanos, que el capítulo o el tema central no ha terminado. Inicia el capítulo 10, hermanos. Pablo hablando de una forma, pues ya áspera, lo que él mismo dice de una forma tal vez tosca, pero necesaria. Porque aunque daba cierto, como que le baja de peso a todo lo que estaba diciendo, y de repente vuelve a subir para defender quién es él, para defender su ministerio, para hacer saber a sus detractores que Pablo sí sabía lo que habían dicho de él, que no era oculto, hermanos, que se acuerdan de qué lo acusaban, ¿se acuerdan? En el capítulo 10. Me voy a dar vuelta para llamar nombres mientras usted regresa a la página y lee rápidamente. Y así hacemos de cuenta que así se acuerda. No, dice que lo acusaban, hermanos, de andar en la carne, de tener una conducta pecaminosa, de ceder a los impulsos carnales. Y entonces Pablo se enoja, ¿cómo no? Y comienza a hablar y todavía les dice, ustedes me menosprecian físicamente. Recordemos, hermanos, que según el contexto que Pablo da cuando escribe a los Gálatas, nos hace saber que Pablo tenía un problema en sus ojos, que había un problema en sus ojos que hacía que las personas no quisieran acercarse a él. Entonces, imagínense, Pablo con una poca elocuencia, porque aquí él dice que esa es una de las razones por las cuales lo menosprecia, que no es tan elocuente como estos grandes predicadores que se hacen llamar apóstoles. Y aparte con un problema, hermanos, que hacía que las personas no quisieran acercarse. Y entonces dice, la presencia corporal es menospreciable, ni siquiera se quieren acercar conmigo. Y la palabra por carta, no, ese se pone bien severo Pablo. Entonces lo empiezan a acusar y acusar. Pablo sigue, hermanos, defendiendo su ministerio. Pablo sigue defendiendo su persona ante estas personas que, recordemos, no era el total de la iglesia los que pensaban así. Pero esos pocos que pensaban de esa forma en contra del apóstol, sí pesaban mucho su palabra. Entonces Pablo vuelve a tomar la palabra para dar sentido a lo que él tiene que defender como ministro, como cristiano y como un siervo, hermanos, que trabajó en esa misma iglesia. Y comienzan diciendo, miren qué bonito lo ponen, ojalá me tolerasen un poco de locura. Ya, si estoy loco, pero ojalá me aguantaran. Y luego cierra el signo. Y viene un sí con una coma y le dice, no, sí, tolerar. Ojalá y aguantaran un poco más. ¿No sabe qué? Sí, me van a aguantar. Es lo que dice el apóstol. Así que vuelve a tomar uso de una palabra dura, porque os cedo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo usa la metáfora, hermanos, de una doncella que está preparada para recibir virgen pura, fiel al esposo. Y en este caso hace esa metáfora acerca de la iglesia, enfocándose en Corinto, y acerca del novio, del hermoso novio que es Cristo. Yo soy el papá, yo me encargué de prepararles, yo les di la doctrina, yo les enseñé para que la iglesia se mantuviera fiel y cuando se topara esta iglesia con Cristo fuera un hermoso encuentro con una novia pura, con una novia fiel, con una novia íntegra. Entonces Pablo sabe que la palabra ha sido adulterada, Pablo sí sabe que su nombre como ministro ha sido calumniado. ¿Cómo va a poder decir Pablo, esta es una iglesia con una sana doctrina, si empezaron a creer otras cosas? Abajo lo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
haya sido víctima de un engaño para su corazón y su mente. ¿Por qué? Dice el 4, explica. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo dice, llegó alguien diciendo que era apóstol y les predicó a otro Jesús. Recordemos que están en Corinto, hermanos, y había mucha filosofía griega. Había personas que presentaban a Jesús de otra forma. Yo no sé si usted sabe, pero hay iglesias que se dicen cristianas y que hoy en día predican a otro Cristo. Ocupan el mismo nombre, ocupan la misma Biblia, pero este Cristo que es predicado, hermanos, no predica santidad. El Cristo que se predica hoy en día es tolerante al pecado. Si quieres seguir en tu pecado, ven y vas a ser salvo porque Dios así te ama. Perdón, pero ese no es el Jesús que predicó Pablo. Aunque suene bonito y se levanta alguien, hermanos, haciendo un video bien popular, porque hay un tipo güero, no me acuerdo su nombre, pero va gritando en las calles y Jesús que haga que tú seas, y si haces oraciones será y te levantará. Y empieza, hermanos, a hablar de un Jesús que empieza a trabajar, hermanos, en el estímulo emocional. Y no es un Jesús que confronta, no es un Jesús que murió por nuestros pecados. Entonces la verdad, hermanos, es que es otro Jesús. Y Pablo dice, llega alguien y les presenta a otro Jesús. Llega alguien y les habla de otro Espíritu Santo, de otra forma. Llegan con un evangelio adulterado y de repente, no, ellos sí saben. Ellos sí saben. Dice, lo toleráis. Pero llegó el apóstol Pablo, hermanos, haciendo una confrontación. Y entonces la iglesia salió ofendida. ¿Sí se dan cuenta de esto? Entonces tenía razón Pablo, hermano, cuando él se pone a hablar de esta forma, porque lo toleráis, dice en el 5, y pienso que nada es inferior a aquellos grandes apóstoles. Ok, se dicen grandes predicadores, pero ¿saben qué? Yo predico a Jesucristo genuinamente, por lo que estoy seguro que yo no soy menos que esos grandes elocuentes que están diciendo mentiras. Pues aunque sea tosco, la palabra tosco quiere decir aquí, hermanos, que no es bueno hablar. Aquí en México decimos soy medio bruto al hablar, no es ofensa, así decimos soy torpe, ¿verdad? Pablo dice de esa forma, yo no soy tan bueno hablando como ellos, pero no lo soy en conocimiento. ¿Saben qué? Sí tengo una facultad y conozco del Señor, conozco de lo que estoy hablando en todo y por todo lo hemos demostrado. Ustedes mismos son testigos que no he hecho nada en contra del Evangelio de Jesucristo tal cual fue predicado desde el principio. Entonces esto sí es un llamado, hermanos, a la santidad de la iglesia. Pero viene la pregunta, hermanos, ¿cómo podemos nosotros saber o tener un filtro para saber si se está predicando la palabra correctamente o no? ¿Cómo lo podemos saber? Conociendo la Biblia. Conociendo la Biblia. Así de sencillo, conociendo nosotros lo que está escrito para saber si lo que nos están diciendo con un falso evangelio, con un falso Jesucristo, hermanos, es lo que está escrito aquí. Y Dios no está diciendo, quiero que seas el campeón, saca el campeón que hay en ti. No sé si usted sabía, ese era el eslogan de la iglesia de Marcos, ¿sí? Descubre el campeón que hay en ti. Miren nomás, una escuela de autosuperación personal. Hermanos, no se trata de sacar al campeón, se trata de depender totalmente del Señor y hacer una confesión sincera en pecado, en dudado. Muchos hoy en día, hermanos, ya no tratan el pecado como pecado. Es más, algunas Biblias y algunas traducciones ya omitieron esa palabra para no ofender, aunque lo ofendimos a Dios. Pablo dice, ¿cómo no me voy a enojar si ya les enseñé, si ya les dije, y me saben con que ahora creen lo que otras personas están diciendo y lo están diciendo mal? El problema no es que llegue un predicador nuevo, el problema es que están predicando herejías y ustedes les están recibiendo. ¿Cómo no iba a estar enojado Pablo? Imagínense todo eso, hacer un viaje, estar escribiendo, estar recitando para que la iglesia aprenda a amar y defender la escritura, y de repente, pues resulta que Jesús es el arcángel Miguel. Y lo creyeron.
O sea, solo por poner un ejemplo, ¿no? Pues ¿quién no lee la Biblia? ¿Cómo no iba a estar enojado el apóstol? Y dice todavía otra razón por la que lo calumniaban. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de balde. Yo no me quise hacer de galardón ni llegar con un reconocimiento de miren, aquí están mis credenciales. Recordemos que Pablo no andaba presumiendo sus credenciales. Cuando le preguntaban su testimonio, Pablo se quitaba la camisa y enseñaba la espalda. Aquí están las marcas de Cristo en mi cuerpo. He sido azotado. Eso es lo que para mí significa ser cristiano. Y ahora dice, entonces, ¿ustedes qué es lo que esperan entonces? Dice después en el 8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Lo empezaron a acusar, hermanos, de despojar a la iglesia de su economía. Y Pablo dice, a ver, ¿de qué se trata? Mientras estuve con ustedes, lo explica más abajo, estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fue carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me resguardé de ser gravosos. Vine con ustedes, pero ustedes nunca tuvieron el cuidado de sostenerme. Recordemos que precisamente en Corinto es donde se encuentran Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? Y tenían el mismo oficio. ¿Cuál era su oficio? Hacían tiendas. Y entonces Pablo trabajó para sí. Y aún así, hermanos, hubo iglesias de Macedonia que llegaban y le decían, Pablo, aquí hay una ofrenda para ti. Y la parte engrandecedora para Macedonia, que de lo dijo anteriormente, es que eran una zona, hermanos, muy pobre. Pero ellos nunca pusieron un pero para decir, vamos a darle una ofrenda al apóstol Pablo. Y se la hacía llegar. Así que Pablo dice, además, ustedes, Corintios, nunca tuvieron ese cuidado de sostenimiento. Y sin embargo me están acusando de estar recibiendo, aguardando y despojando dinero de las iglesias. Cuando ustedes nunca tuvieron ese cuidado. Ahora, fíjense en esto. No dan y están criticando porque reciben. O sea, realmente, hermanos, estas personas que estaban acusando a Pablo buscaron, investigaron, se metieron al Facebook de Pablo para ver qué había publicado y poder decir, aquí lo tenemos. Toda la información la tenían. Toda la información la tenían. Eso hacen ahora los hackers, se meten a investigar. Y tenían todo lo que Pablo podía haber hecho para decir, esta es una herramienta contra el apóstol. Pero hermanos, aquí viene algo interesante. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Y de qué se gloriaba Pablo? De ser predicador. Saben que no importa lo que digan, porque yo voy a seguir predicando. Hermanos, cuando leemos las bienaventuranzas, hermanos, en Mateo, resulta que la parte cuando termina, no el sermón del monte, sino la sección de las bienaventuranzas, el mismo Señor Jesús dice, gozaos y alegraos cuando os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero le agrega mintiendo. Pablo está haciendo evidenciar eso. Están hablando en tu contra, en mi contra, dice Pablo, pero lo están haciendo mintiendo. Entonces Pablo, hermanos, recibe directamente eso y diciendo, ¿saben qué? Pues digan lo que quieran, porque nada va a detener lo que llena mi corazón de gloria, lo que fui llamado a ser. Y pregúntale esta pregunta, ¿por qué? Porque no os amo. Dios los ama. Como diciendo aquí, Dios sí sabe que los amo, iglesia de Corinto. Ustedes creen que no, pero Dios conoce mi corazón. Y yo creo que sí los amaba, hermanos, porque si no, no hubiera dado esta carta también. 4 cartas le dedicó a la iglesia de Corinto. Así que yo creo que sí, Pablo sí amaba a la iglesia de Corinto. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Si ellos dicen que predican, ¿sabe qué? Yo voy a hacer lo mismo y no me voy a detener. Hace años, hermanos, cuando estábamos en casa de Ciudad, había cultos similares a lo que tenemos como culto musical.
Y por ahí escuchamos a alguien decir, ya sabemos, va a pasar el hermano Ciro y sus hijos. ¿Y sabe qué? Pues si volteamos y así, en mi mente pasó, pues ya no pasamos. Pero mi papá me dijo, ¿a quién estás cantando? Porque cantamos, ustedes saben que nos ponemos a cantar la guitarra. ¿A quién estás cantando? Yo le dije, Señor, entonces que diga lo que quiera. Si tú te paras aquí para que cante y voltees y mires que este hermano está sonriendo porque le estás cantando a él, entonces sí. Pero en lo paso no me pasa. ¿A quién estás cantando? Y le dije al Señor. Al Señor. Y me dice, entonces vamos a seguir haciendo. Y la próxima vez nos van a volver a ver cantándole al Señor. Así que no, es que yo ya pasé, nunca tuve ese argumento, hermano. No, ya pasé eso, que no importa. Ya canté el mes pasado, no importa a quién está cantando. Ya dirigí el domingo pasado, ¿a quién le está sirviendo? Imagínense, yo digo, ya prediqué en la mañana, ya, a ver, ¿en qué sigue? ¿Alguien más? O sea, yo sé mi trabajo, yo sé a qué fui llamado. Pablo dice, no importa que se levanten otros, no, que prediquen tonterías, ¿sabe qué? Yo voy a seguir predicando. Y si soy tosco al hablar, y si no sé hablar como ellos, de todas formas voy a seguir predicando. Pablo estaba convencido de su llamado y quiere dejar en claro en la iglesia, hermanos, que su llamado viene de arriba. Y que lejos de pensar en compararse con los otros predicadores, Pablo tiene en mente la gloria del Señor, que es en lo que se gloria. Y ahora dice, porque estos, fíjense cómo dice, Pablo ya nos aguantó las ganas. Y dijo, son falsos apóstoles. Ellos se autonombraban apóstoles. También fuimos enviados a predicar aquí. Pero Pablo dice, ok, pero son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos, aquellos que son capaces de defraudar a alguien y que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjense esto. Entonces Pablo sí pone de por medio, hermanos, un falso evangelio y advierte a la iglesia, cuidado con escuchar, porque han sido tolerantes, pero esto solo ha venido a adulterar el verdadero evangelio. Y da la razón. ¿Quién envía a estos falsos apóstoles? Porque si no vienen de Cristo, ni predicando a Cristo como está en la Escritura, a Cristo como fue revelado, a Cristo como Él mismo se manifestó en carne y estuvo en su ministerio terrenal y ascendió al cielo y prometió regresar, todo lo que tiene que ver con Cristo, si no es predicado de esa forma, entonces ese predicador es un falso apóstol disfrazado de apóstol de Cristo. Y entonces nos da quién es el que envía a ese falso apóstol. No es maravilla, o sea, no se sorprendan. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí viene el origen. ¿De dónde vienen estos falsos apóstoles? Hermanos, el filtro que Pablo está exhortando a la iglesia es a que sepamos distinguir una predicación genuina de una predicación falsa. Y lo único que tenemos para hacer eso, hermanos, gloria a Dios, es la Biblia. Pero si no tenemos un vínculo con la palabra, hermanos, y no pasamos tiempo de lleno con la palabra, nos vamos a creer el jueguito de los falsos apóstoles, que son seguidores del falso ángel de luz. Y me llama mucho la atención ahorita que pasó lo de fiestas estas de Todos Santos y todo eso. Todos los niños se disfrazan, y algunos adultos también, ¿verdad? De cosas que tienen que ver con la oscuridad. ¿Y de qué se disfraza el diablo? De luz. ¿Se fijan en el documento? De luz. O sea, ya un engaño tan, de verdad, hermanos, algo incongruente incluso en prácticas como esas. Pero bueno, así que dice Pablo, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
Sea cautelosa la iglesia de Corinto. Sea cautelosa toda iglesia cristiana. Y seamos, hermanos, tomemos la palabra de Dios en serio. El hermano predicador Paulo Washer, en una convención, hermanos, precisamente, le preguntaron acerca de cómo meditar la palabra de Dios. Y con su voz, él sí lo ha escuchado predicar de una voz muy aguda, exhorta y grita y dice: si tiene que ver con la Biblia, tenemos que pasar leyendo, estudiando y escudriñando la Biblia horas y horas hasta que usted y Cristo, hermanos, tengan el vínculo que necesitamos. En la mañana hablábamos de un vínculo que es una bendición y es el de la iglesia. Pues para que la iglesia pueda girar como un engrane perfecto, necesitamos ese vínculo que nos une con Dios y lo conocemos a través de su palabra. Y si no conocemos su palabra, hermanos, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, para inutilizar. ¿Se acuerda de eso cuando hablamos de cuidado prevenidos del engaño satánico? Ese era el ataque. Inutilizar a la iglesia. Así que sí es importante cuando Pablo dice: a ver, sí los amo, pero ustedes han sido tolerantes a un falso evangelio. Pensemos entonces en la metáfora de Pablo. Un esposo busca pureza en la prometida. ¿Qué es lo que espera Dios de su iglesia? Santidad. Que le amemos, que le deseemos, que le conozcamos, que sepamos distinguir. Hermanos, si usted avienta un puño de semillas aquí en el jardín, ¿cómo se llama el jardín? Lázaro Cárdenas, un chorro de palomas. Si usted avienta un puño de semillas, de sorbo, las aves lo oyen, lo detectan el sonido y bajan y comen. Pero si usted quiere engañarlas, aviente un puño de aserrín, a ver cuántas bajan. Y se va a dar cuenta que ninguna va a bajar, porque conocen el verdadero alimento. Pero si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, hermanos, nos vamos a comer el azar. Y el alimento espiritual nos va a hacer gramos. Quiera Dios, hermanos, que como Pablo exhorta a los corintios a buscar realmente el verdadero evangelio, vivamos todos los días meditando en su palabra. Y que seamos, hermanos, nosotros mismos centinelas de la predicación bíblica cristocéntrica. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes la bendición de meditar en tu palabra. Pero al escucharla nos damos cuenta que hay mucho de lo que tenemos que aprender y tal vez incluso corregir. Toma nuestras vidas en tus manos, Señor. Dirígenos, guíanos. Que cuando tú mires esta iglesia, Señor, puedas mirar lo que anhelas tú. Verdad, fidelidad, santidad. Que seamos la iglesia que tú quieres, que tú esperas, que tú anhelas, Señor. Que cuando tú nos mires, nos encuentres haciendo tu voluntad. Gracias te damos por tu palabra.